sector público tiene escuelas, hospitales, puentes, carreteras, elevados, que tienen que estar bien construidos para garantizar la seguridad de sus usuarios. Pero uno se pregunta, y se supone que tienen que estar supervisados cada cierto tiempo. ¿Qué pasa con las instituciones privadas o con los lugares privados de uso público? Cines, discotecas, restaurantes. Para eso tenemos a Waldis Taveras, experto en asuntos municipales. Gracias por estar con nosotros, Waldis. ¿Ya tú escuchaste al abogado? Sí, a Carlos. Ya tú escuchaste que también se puede demandar al Estado. Vamos a aclarar de quién fue la responsabilidad o de quién era la responsabilidad, si es que existe la obligación de supervisar obras ya construidas. Lo primero es que, tal como expresaba Carlos, la Constitución establece que los funcionarios públicos y sus instituciones son responsables civil y penalmente por sus acciones y por sus omisiones. En este caso sí pudiera proceder demanda partiendo de qué va a decir el informe final. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una situación de un vacío institucional. La fiscalización de las entidades públicas termina con la terminación de la obra. Ahí está. Y entonces, o sea que no ¿Es que hay, nadie supervisa? No hay. Después que terminó, no. Wow. Tú tienes sí algunas Cada cierto tiempo no hay no de hay, uso público o de lugares públicos. No, no lo hay. Ni de lugares públicos. Ni de lugares públicos. No lo hay, no hay norma. Entonces, ¿qué sí aquí hay que abordarse? Nosotros no tenemos esa continuidad. Sin embargo, si tú vas a alterar la construcción, yo tengo una vivienda y le voy a hacer un segundo nivel, ahí sí hay una violación, porque es una violación al uso del suelo y a la construcción que yo tengo. Y si yo le voy a agregar cosas al techo, le voy a echar un fino, yo no tengo que llamar a ninguna autoridad para eso. No, ese es el problema, que no tenemos la entidad de fiscalización. Esto pudiera resolverse ni siquiera con una ley, sino que la ley 61 de 2021, que crea la 160-21, que crea el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el MIBET, pudieran en su reglamento establecer la supervisión. Antes, en el Ministerio de Obras Públicas, había una unidad de supervisión, pero de obras del Estado, no del sector privado. Excepto que la fue a alterar, entonces ahí tú cambias tu licencia. Si yo tengo una licencia o tengo un uso de suelo que es para una vivienda y lo voy a convertir en un colegio, entonces sí voy al ayuntamiento y pido un cambio de uso de suelo. Pero el ayuntamiento no tiene participación en la fiscalización luego que termina la construcción, ni la tenía el Ministerio de Obras Públicas. Es un vacío institucional que tenemos. Wow, pero qué belleza, eso me ha dejado a mí atónita. Entonces, hemos visto en algunas demandas que figuran como demandados el Estado y justamente la alcaldía del distrito en este caso específico. Pero tú estableces que no tienen ninguna responsabilidad posterior a la construcción. No. Siempre y cuando tú vayas a aumentar tu uso de suelo, ahí sí hay una responsabilidad del ayuntamiento. Pero en este caso... Pero eso pasó hace muchos años, sí, claro, cuando ellos cambiaron de cine a restaurante y discoteca. Pero sigue siendo una instalación comercial. Exacto, de uso público. O sea, no hubo un cambio de uso. Exacto. O sea, se estuvo usando para lo mismo. Porque tú clasificas los usos de suelo, o son residenciales, son comerciales, son industriales. Es ese vacío que existe en la normativa, que no hay de manera específica, según lo que estableces, una definición de qué entidad debe supervisar, ¿verdad?, por ley. ¿Podría crear un marco legal que entonces deje fuera al Estado y sus instituciones de esta demanda? Va a depender, va a depender mucho del informe final. Por ejemplo, si el accidente o el incidente de esta demolición es resultado de una falta de la administración, por ejemplo, si ahí se hizo una ampliación sin tener los permisos y no se supervisó, entonces sí hay una falta. Pero si fue echándole finos arriba de fino, arriba de fino, arriba de fino, que también es una barbaridad, eso no tiene que ver el Estado. Lo plantean como una reparación. Lo plantean como una reparación de la vivienda. Igual como pasa en tu casa o en mi casa. Diana. Waldis, y ni siquiera hay una
una responsabilidad de, por ejemplo, de los bomberos, porque sabemos que en esa edificación hubo un incendio hace un par de años, o sea, ni siquiera tiene que haber un visto bueno de que la estructura está adecuada para seguir funcionando después de un siniestro. Mira, esa es otra debilidad que tenemos. La ley del bombeo de aquí es del año 1912 y su reglamento fue del 2008. Ay, Dios mío. Pero aquí los bomberos lo vemos solamente como el que apaga fuego. En Sí. cualquier ciudad organizada, el bombeo fiscaliza Claro. esas instalaciones que son de uso público Tiene los y extintores. lo que son Salida de emergencia. exactamente. Eso lo fiscaliza en otros países los bomberos. Pero aquí no. Aquí aparece solamente en los planos de construcción. Imaginémonos que, y yo no estoy solamente imaginando, que ahí tenían que haber 4 salidas de emergencia y no la había. Bueno, ahí hay una falta del propietario que tiene que tenerla. Por ejemplo, le pongo a ustedes este ejemplo. Aquí se establece un reglamento que todas las edificaciones con más de 2 niveles tienen que tener salida de emergencia. Aparece en un reglamento de obras públicas de construcción. Pero aquí hay edificaciones, y las últimas, las que se están haciendo inclusive con la fiducia, no tienen salida de emergencia. Y eso no lo supervisa nadie. Eso no lo, exactamente. ¿Pero de qué sirve tener normas que no se van a supervisar? Ahí sí entra un aspecto. Si usted me aprobó los planos sin la Ahí carrera de sí hay una emergencia, responsabilidad. ahí sí hay una responsabilidad del funcionario público, Del ayuntamiento, por ejemplo, que del ayuntamiento y del Ministerio de Vivienda. ok, de obra. del MIBET. Del- Es el ayuntamiento y el MIBET. Pero bueno, Pero aquí entonces, hay esto que yo quiero decir. Mira, esa ley que cae el MIBET en su artículo 85, 86 y 87 deja abierta para que en un periodo de 190 días, 180 días, se presentaran los reglamentos. ¿Por qué? Mire, es que la ley de construcción que tenemos en República Dominicana es de ¿de? 1944. Bueno. Fijémonos cómo estamos. ¿Cuánto hemos avanzado en estos 80 años? Y estamos con esa ley todavía. y lo que más preocupa es que una gran parte, ya aquí extrapolando esta situación que todos pensamos en qué pasaría si hubiera un terremoto, una gran parte de las construcciones que se hacen en muchos barrios no tienen ni siquiera la supervisión y ni las Son aprobaciones asentamientos humanos informales. informales, o sea, de 2 pisos o a veces de 3 pisos, sin aprobación de plano, sin supervisión de obra, Hecho porque por un las maestro obras privadas constructor. sí necesitan supervisión hasta el momento del vaciado y todo esto. Pero aquí, por ejemplo, todos estos asentamientos informales que están dentro de asentamientos humanos formales, porque tú tienes al lado de cada asentamiento humano formal, bueno, Naco tiene la puya ahí mismo, Arroyo Hondo también lo tiene. Entonces, ¿cómo estamos nosotros viendo tragedias como esta? Esto fue el desplome de un techo. Imaginemos un terremoto de 4.5. ¿Qué pasaría con todo ese asentamiento humano que hay y que tú lo ves desde el puente de la 6 de noviembre hacia los lados? Hechos sin varillas. Hechos casi. sin nada. Sin columnas. Pero tenemos que ahora ver los bombeos de otra alternativa. ¿Quién fiscaliza, para ponerle un ejemplo, la Plaza Central, que la hicieron por los años Hace 60, todos los años. 70? Entonces, Las Anacos. no eran los mismos criterios arquitectónicos que tenemos hoy. Ni la Pero hay plazas de hoy, plazas que tienen pocos años relativamente, que tienen un montón de filtraciones y nadie tampoco supervisa. Y uno lo puede ver a simple vista. Claro. Hay un montón de lugares de uso público que están en malas condiciones. Entonces, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer necesitamos para una cerrar? legislación que diga, mire, estas son las responsabilidades. Necesitamos darle condición a los bomberos, tener personal técnico de los bomberos. Y yo digo, lo dije una vez en el 8 cuando estábamos discutiendo el reglamento, aquí tiene que haber una unidad de bomberos por provincia manejada en coordinación con los ayuntamientos, que es lo más difícil que aquí hay, que las entidades públicas puedan juntarse a coordinar. Esos reglamentos que dice esa ley del 2021, hoy al 2025 no se han realizado. ¿Por qué? Porque tiene que coordinar entre un sinnúmero de instituciones Y ahí nada. y aún siendo de un mismo partido político,
no se puede Increíble. sentar porque cada quien quiere ser el líder y el cabeza de O sea que tanto las obras públicas como las privadas están sin inspección consuetudinaria para garantizar la calidad y la seguridad también de aquellos que Pero usan. hay una excepción, miren, cuando se producen aspectos que son visibles, los ayuntamientos tienen facultad para declararlo de peligro público. Cuando es muy visible. Muy visible, contrario al ornato, pero eso se hace por un procedimiento donde hay que ir a un juez de paz para que declare eso y ese juez decide si es demolición, si es remodelación. Eso es poner candado después que nos roban. Eso es porque- poner candado después que nos roban. Un ejemplo, el parqueo de la José Reyes con Conde constituía un peligro. Bueno, Sí. pues se fue al tribunal y se ordenó su demolición. Pero eso costó un proceso de casi 2 años al ayuntamiento de la capital. Te digo, Sí. yo te digo. ¿Tú no tenías ninguna otra pregunta, Diana? No, que hay edificaciones que son muy viejas. Ahí está la denuncia que hicieron los jueces del edificio del Poder Del Judicial. Prado. Todo Está lleno de filtraciones, se está Oye. cayendo. Hay un informe que dice que Diana. ese local no debería estar abierto y sigue funcionando ahí. Todos esos edificios de la Feria de la Paz, recuerden que fueron construidos en los años 50 y todos están con las mismas características, no solamente la Corte de Apelación. No, y se le han hecho modificaciones. Y sabes una cosa, Wally, si nosotros tuviéramos acceso a leer los informes de los seguros que piden expertos en electricidad, en construcción, y tuviéramos acceso a leer eso, encontraríamos fallas en muchísimas edificaciones y plazas, pero es una información privada. Pero ahí está la Pero los información. seguros la usan para no pagar. Ah, Gracias por haber estado Gracias con a ustedes. nosotros. Yo no sé si terminamos con Yo- más preocupados todavía de cómo empezamos, porque teníamos, Totalmente. sabíamos Pero que había... pocas cosas se han Óyeme, caído. creíamos que había sido falta de inspección, no que, y lo he dicho en 2 o 3 ocasiones, no lo se sabe quién preguntaba, va a inspeccionar. que no obligan, que la ley, que no se establece la inspección. Estamos en manos de Dios. Gracias, Waldi, por haber Gracias estado a con ustedes. nosotros. Y a ustedes también por habernos acompañado en esta hora. En el día de mañana, la segunda parte de una mesa que gustó muchísimo es sobre el efecto de las pantallas en nuestros niños y adolescentes. Esa segunda parte que tanto les prometimos. No se la pierdan mañana. Muchas gracias. Buenas noches.